Bien, nos vamos a resolver otro dificilísimo problema tipo Harvard o tipo NASA de gases, ¿no? Bien, tenemos aquí que dice el problema: un cilindro de gas contiene 40.0 onzas de gas a 45.0 grados Fahrenheit y tiene una presión de 650 kilopascales. ¿Cuál será la presión si la temperatura cambió a 100.0 grados Fahrenheit? Lo primero que tenemos que hacer cuando solventamos un problema, si es que lo podemos realizar, pues en este caso ponemos que sí, es poner los datos. Un cilindro de gas contiene 40.0 onzas de gas. Para los que están estudiando es evidente que se dan cuenta que este es un valor de volumen, 40.0 onzas. Vamos a poner el primer dato, es un volumen de 40.0 onzas. Si fueran onzas gravimétricas, aquí habría una ABDP, ¿no? O dirían claramente onzas gravimétricas, pero son onzas volumétricas parecidas a las que marcan las mamilas. Y luego tenemos que aquí a 45.0 grados Fahrenheit. Nuevamente, para la gente que esté estudiando, es claro que esto es temperatura. Temperatura 45.0 grados Fahrenheit. Bien, el siguiente dato que tengo, una presión de 650 kilopascales. Presión 650 kilopascales. Observamos que aquí hay un punto decimal, quiere decir que vamos a atrapar este cero y tenemos tres cifras significativas. Siguiente dato, ¿cuál será la presión? La presión es un dato que nos están pidiendo, o sea, no lo conocemos. Si la temperatura cambió a 100.0 grados Fahrenheit. Temperatura 100.0 grados Fahrenheit. Bien, la primera condición para poder resolver un problema tan difícil como que estamos viendo ahorita es plantear la ecuación del gas ideal. Entonces, la ecuación del gas ideal, siempre que trabajemos con gases, es la primera que debemos plantear, que dice pavo igual a ratón. Ya que tenemos establecida la ecuación, vamos a ver qué condiciones o qué variables se mantienen constante en este problema. Vemos que el volumen aparece en el primer dato, o sea, en la primera condición. Digamos que hay un volumen 1, hay una temperatura 1 y hay una presión 1. Pero posteriormente nada más tenemos una presión 2 y una temperatura 2. Quiere decir que el volumen se mantuvo constante durante el experimento. Sí es importante considerarlo, pero se mantuvo constante dentro del experimento, no varió. Entonces, si no varió, quiere decir que no podemos o no debemos trabajar con él. Se mantiene constante. También se mantuvo constante la cantidad de sustancia. Como pueden darse cuenta, no aparecen los datos, quiere decir que se mantuvo constante. Entonces el volumen lo vamos a meter a la constante, igual que la cantidad de sustancia, que no varió porque ni siquiera aparecen los datos, lo vamos a meter a la constante. Y lo único que estamos viendo que está variando en el problema es la temperatura y la presión. Entonces vamos a simplificar esta fórmula, ¿sí? Y vamos a dejarlo que la presión va a ser igual a una constante que va a agrupar al volumen y a la cantidad de sustancia por la temperatura. Y bueno, si nosotros despejamos de aquí la constante, nos damos idea de que la constante es igual a la presión en forma inmediata y nos estorba la temperatura que está multiplicando. Dividimos entre temperatura de ambos lados para cancelar la del lado derecho y nos queda de esta manera. Como las condiciones 1 se dan bajo este valor de esta constante, igual que las condiciones 2, entonces vamos a tener
condiciones 1 de presión 1 y temperatura 1 y una constante para condiciones de presión 2, temperatura 2. Pero como estas constantes son idénticas, entonces podemos llegar a un resumen de que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Y para la gente que está estudiando, pues obviamente identifica que esta es la ecuación de Gay-Lussac, ¿verdad? Bien, pues ya identificada la ecuación del gas ideal, de la ecuación del gas de Gay-Lussac, la ecuación de Gay-Lussac, pues vamos a ver si las variables, si los valores de las magnitudes, o sea, los datos que tenemos de unidades en las magnitudes, son congruentes con la ecuación del gas ideal. Entonces sabemos que la constante del gas ideal nos pone una limitación si su valor es de 0.082, volumen en litros, temperatura en Kelvin, presión en atmósferas y cantidad de sustancia en moles. Esas son las condiciones que nos restringe la ecuación del gas ideal. Repito, si su valor es de 0.082, que es el que manejamos normalmente. Entonces vamos a ver en qué unidades está la temperatura. Repito, el volumen no lo vamos a usar, puesto que está manteniéndose constante. No tiene sentido meter algo que está constante. Entonces nos enfocamos en la temperatura, está en grados Fahrenheit. No podemos trabajar grados Fahrenheit, hay que pasar los grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces vamos a hacer el dificilísimo problema de convertir los grados Fahrenheit primeramente a grados Celsius y luego a Kelvin. Vamos a ver si esta situación es fácil o se puede llegar a hacer, ¿no? Primeramente sabemos que los grados Celsius se van a obtener, a los grados Fahrenheit le restamos 32 y dividimos el resultado entre 1.8. Bien, vaya dificultad, vamos a intentarlo hacer. Primeramente tenemos que son 45.0 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Vamos a calcular este valor, a pesar del grado de dificultad tan terrible que tiene. 45 menos 32 entre 1.8 nos da un valor de 7.222222, así periódico, ¿no? Pero como tenemos aquí en esta primera suma, nos quedamos con dos cifras significativas sin decimales, y abajo con 2 es el resultado de tener dos cifras significativas. 7.2 grados Celsius. Ahora a los grados Celsius le vamos a sumar, porque así lo hemos platicado, que para pasar de grados Celsius a Kelvin hay que sumarle a los grados Celsius 273. Entonces vamos a sumarle a 7.2 273 y nos da, si todavía estamos aquí, no nos hemos desmayado por el grado de dificultad, nos da 280.2 Kelvin. Pero como estamos trabajando con dos cifras significativas, lo ideal es recorrer el punto decimal aquí para evaluar si nos quedamos con dos cifras significativas hasta dónde debemos llegar. O sea, aquí es evidente que nos quedaríamos en 2.8, ¿sí? Pero como tenemos aquí un 0 y un 2, el resultado simplemente se va a quedar como 280 sin el punto decimal. Ojo, sin el punto decimal, para que hagamos énfasis en que nada más son dos cifras significativas. 280 Kelvin. Y logramos pasar los grados Fahrenheit a Kelvin. Ahora sí, vamos a enfrentarnos a la presión. Si fijan ustedes, la presión está en pascales, en kilopascales, y la tenemos que tener en atmósferas. Vamos a pasar los kilopascales primeramente a pascales y luego a atmósferas. Ese sería nuestro algoritmo de trabajo. Entonces tenemos aquí que son
650 kilo, por un punto decimal, ¿verdad? Kilopascales, o sea, hay 3 cifras significativas. Sabemos que 1000 kilopascales o 1000 pascales son igual a 1 kilopascal, porque la unidad de acá indica que estamos multiplicando por 1000. Entonces 1000 pascales son 1 kilopascal. Los kilopascales con kilopascales se cancela y ya tenemos pascales. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora vamos a pasar los pascales a atmósferas. Si ustedes recuerdan, el factor de conversión de pascales a atmósferas, sé que es muy difícil de recordar de esto, pero a lo mejor lograron apuntar en un problemario. Sabemos que 101.325 pascales son iguales a una atmósfera. Entonces pascales con pascales se cancela y bueno, vamos a intentar hacer esta operación conservando las cifras significativas que nos están pidiendo. Lo único que estoy midiendo son kilopascales, por consiguiente el resultado de tener 3 cifras significativas. 650 por 1000 entre 101.325 y nos da un valor de 6.41 atmósferas. Para la sorpresa de todos, logramos hacer la conversión. Ahora vamos a pasar los grados Fahrenheit nuevamente a Kelvin. Recuerden que para pasar grados Fahrenheit primero a Kelvin, primero tenemos que pasar los grados Fahrenheit a Celsius, ¿verdad? Y luego los Celsius a Kelvin. Entonces vamos a intentarlo hacer. Primeramente vamos a restarle a los 100.0, le vamos a restar 32. Lo que nos dé lo tenemos que dividir entre 1.8. Vamos a hacerlo. 100 menos 32 entre 1.8, lo que nos dé. Y nos da 37.78. Tenemos aquí que hay 1, 2, 3, 4 cifras significativas en los datos. Veanlo aquí. El resultado tiene que tener también 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Y el valor son grados Celsius. Ahora vamos a sumarle 273 a ese valor. 37.78 más 273. Y el resultado son 310.8 Kelvin. Pues ya tenemos logrado las conversiones de las magnitudes tan complicadas. Ahora sí vamos a aventarnos la difícil faena de despejar lo que nos están pidiendo. Si se fijan, lo que nos están pidiendo es la presión 2. Desde la ecuación de Gay-Lussac yo puedo despejar la presión 2. De entrada veo que la presión 2 es igual a la presión 1 entre la temperatura 1. Entonces lo primero que tengo que hacer para el despeje es poner eso. La presión 2 es igual a la presión 1 sobre la temperatura 1. Luego observo que la presión 2, para que esté sola, le estorba la temperatura 2 que está dividiendo. Si multiplico entre temperatura 2, cancelaría la temperatura 2 del lado derecho, pero también tengo que hacer esa operación del lado izquierdo, o sea que hay que multiplicar por temperatura 2 el lado izquierdo, y me queda así el despeje. Este sería el despeje. Y ahora sí, vamos a hacer la sustitución de la fórmula de despejada. Presión 2 igual a la presión 1 que ya habíamos determinado, ¿sí? Si ustedes la ven aquí, vamos a buscar la presión 1. Vean,
650 kilopascales, 650 que era 6.41 atmósferas, 6.41 atmósferas. Y ahora esto lo vamos a multiplicar por la temperatura 2. Vamos a buscar la temperatura 2, que era de 100 grados Fahrenheit, y que la pasamos a Kelvin, 310.8. 310.8 Kelvin, ¿verdad? Y luego vamos a dividir entre la temperatura 1. La temperatura 1 era de 45 grados Fahrenheit, aquí la tenemos 280.2. Entre 280.2 Kelvin. Vemos aquí tenemos 3 cifras significativas, aquí hay 4, el resultado tiene que tener por supuesto 3 cifras significativas, que es el que menos cifras significativas tiene. Y vamos a ver si podemos lograr hacer esta multiplicación usando la calculadora. 6.41 por 310.8 entre 280.2. Y aunque ustedes no lo crean, lo logramos. La presión 2 va a ser de 7.11 atmósferas. Y de verdad, aunque ustedes no lo crean, hemos logrado responder esta pregunta tan dificilísima. La presión 2 es igual a 7.11 atmósferas.